Bien, como aquí se habla de manejo integral, vamos a hablar de la antracnosis. Y cuando hablamos de antracnosis, ahí posiblemente tenemos un desbalance de nitrógeno-potasio. No sé, yo no pude ver la charla de don Rodrigo, entonces no sé si mencionó o si simplemente se abocó a la parte fisiológica. Pero en cuanto a la parte de antracnosis, si nosotros tenemos un desbalance de nitrógeno-potasio, vamos a tener mucho nitrógeno en la planta, que además es antagonista del potasio, nos lo va a bloquear, pero eso genera aminoácidos libres en la planta, que es el caldo fuerte para que se dispare la antracnosis. Entonces sí es importante tener ese cuidado. Los fertilizantes nitrogenados cerca de las floraciones o del cuaje o del amarre hay que tener cuidado, porque por ahí se viene otro que no lo pusimos aquí, pero que sí es importante, que es anillado de pedúnculo por exceso de nitrógeno. Pero ese brote tan frondoso es caldo fuerte para la antracnosis. El potasio es como la vitamina C en nosotros, es el que genera una defensa en las plantas, y si lo tenemos bloqueado por el nitrógeno, pues no nos va a ejercer ese trabajito ahí, además de que los frutos no van a tener esa consistencia y ese calibre que nosotros deseamos. Entonces sí tenemos que hacer análisis foliar, y es una obligación de nosotros, hacer análisis foliares para ver ese balance nutricional que tenemos a nivel de foliar, para que no se nos dispare la antracnosis. Y ya por ahí comenzamos con un buen control. Ese es un manejo integral de este hongo, que nos afecta los brotes tiernos, floración en época de humedad, de alta humedad, nos quema la floración, y el fruto, como bien lo explicó Milagrito, ahí tenemos un ataque fuerte y nos ataca la pulpa. El aguacate con antracnosis ni para industria sirve, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Balance de bases, hay que tener las bases nitrógeno, potasio, magnesio, potasio, nitrógeno, sigo metiendo nitrógeno. Tenemos que tener potasio, calcio, magnesio y aluminio bien balanceados. ¿Y por qué puse aluminio? Porque resulta que el aluminio, cuando entra, es antagonista de estos tres, y en suelos ácidos, ese es el que más entra en la planta y nos empieza a bloquear principalmente calcio y potasio, que son elementos críticos en la defensa. El calcio para la dureza de la pared celular y el potasio para la defensa. Entonces, ahí tenemos que manejar bien esto. Entonces, sí tenemos que ver que el calcio esté bien, que el potasio esté bien y que el magnesio también. Y recuérdese que en el suelo estos tres elementos tienen que estar balanceados. Nosotros sacamos por saturación que el calcio debe tener alrededor de un 70% de saturación con respecto al 18% del magnesio, al 7% del potasio, y ojalá que el aluminio esté de 5 para abajo, porque es el malo de la película. Nos hemos encontrado que ese es el que siempre está arriba de un 50% en suelos muy ácidos, y de ahí para allá empiezan todos los problemas. Entonces aquí con los técnicos, ustedes son profesionales, entonces ustedes saben que un análisis de suelo con altos contenidos de aluminio, pH bajos y bajos en calcio, potasio y magnesio, pues tenemos que revertir eso, y entonces hay que aplicar la parte de nutrición para subir eso. Nutrientes esenciales en el suelo para los sinergismos de los elementos. Hay elementos, aunque sean microelementos, se ocupan en el suelo, por ejemplo, boro. Yo me leí un artículo en la mañana, por eso no pude revisar bien esto, porque el boro cada día se le encuentran más funciones. Pero en el suelo hay un sinergismo para que entren calcio y potasio principalmente, pero también hemos visto que muchas veces tenemos zinc y no nos sube porque no hay boro en el suelo. Pero anteriormente les dije que cuando hay deficiencias de boro, también tenemos ataque de ácaros. Entonces, tras de que no nos deja subir el potasio y el calcio, también nos va a favorecer el ataque de ácaros. Entonces, vean que la nutrición siempre es muy, muy importante en todo esto, principalmente en la producción y sobre todo en el control de plagas y enfermedades. Elementos que viajan solo en el xilema, si los aplicamos foliarmente, no llegan a la parte radical, como el zinc, y el zinc lo ocupamos ahí. Y necesitamos el zinc ahí para que genere auxinas y nos crezca la raíz bien. Entonces tenemos que ponerlo en el suelo, porque cuando baja, ya baja con complejos, no se va a utilizar. Entonces sí es importante controlar las plagas que favorecen también o abren entrada a los hongos, y ahí Mila lo tocó con algunos insectos que hay en el suelo que permiten la entrada de la fitóftora,
pues también arriba también puso que algunos otros, y el TRIPS muerde la cáscara y le abre la entrada a la antracnosis, roña, entre otras, porque hay otras enfermedades que no me voy a meter en eso porque es el campito de Mila y yo soy malo en eso. Ella es la especialista, entonces ella nos puede ayudar. Es una herramienta que tenemos los entomólogos para los insectos y los fitopatólogos para los hongos, bacterias y virus. Manejo natural. Vea, ahora está de moda el silicio. El silicio parece que tiene un efecto muy bueno en la planta porque le da mayor firmeza a la pared celular. Y cuando llegan la parte bucal, a la hora de morder, los insectos no les gusta si está muy duro. Entonces, eso es una buena... Hay muchos, yo no les voy a hablar porque eso sería comercial, pero hay varios productos. Solamente fíjense que sea ortosilicatos o monosilicatos los que ustedes aplican en el suelo, principalmente vía hoja. Tiene que estar micronizado, si no, no entra. Es muy grande la molécula, entonces tienen que ver, no todos los silicios entran vía foliar. Es más, la mayoría no entran, son contados los que pueden entrar. La mayoría pueden entrar en el suelo siempre y cuando sean ortosilicatos y monosilicatos. Controles biológicos. La tricoderma es una de las mejores para ejercer un control de la antracnosis, además de otros hongos que atacan el aguacate. Entonces, si usamos tricoderma, podemos tener un control no solo de la antracnosis, sino de otro montón de hongos, incluyendo Phytophthora fusarium, etc. Que se debe tener cuidado, eso sí, a la hora de aplicación, porque los rayos ultravioleta nos afectan. Por eso les decía hace un rato en la parte anterior de manejo de plagas, que tenemos que buscar la hora propicia, porque no, honestamente yo no he visto, no sé si habrán descubierto en los últimos años, pero yo no me he podido encontrar un bloqueador solar para que podamos aplicarlo a toda hora estos productos. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. El Bacillus subtilis es otra opción para el control de la antracnosis y hongos en general. Manejo químico de las enfermedades. Volvemos, hay que monitorear, pero sí quiero hacerles un hincapié. Cuando tenemos condiciones de baja luminosidad, vientos frescos, temperaturas bajas, atomicemos, porque si no, cuando nosotros vemos la antracnosis, ya está toda inoculada. Entonces, sí es importante, los fungicidas previenen, los insecticidas controlan. Los fungicidas nosotros tenemos que prevenir. Cuando vemos los primeros indicios de la enfermedad, es mejor controlarla. Normalmente los controles, dependiendo del fungicida, nos pueden durar de 8 a 15 días con el efecto fungicida. No así los insecticidas, que lo que más duran, las piretrinas duran 24 horas y algunos, los que más persistencia tienen, bueno, duran, los que llaman sistémicos, entre comillas, porque viajan en el xilema, pues pueden durar unos 5 o 6 días con efecto insecticida, no más de eso. Entonces, ojo, los insecticidas no previenen. No iré a recomendar, aplique esto para prevenir, porque eso es un error técnico. El caldo bordalés es uno de los mejores controladores de antracnosis. El caldo bordalés, para los que no lo conocen, es sulfato de cobre con cal apagada. Tiene un muy buen control de la antracnosis, pero además de eso, como trae un sulfato, nos ayuda a bajar la carga de ácaros. También hemos visto que tiene un efecto acaricida. No es recomendable hacer mezclas. Acuérdese que la cal apagada es una sal que reacciona con casi todo. Entonces es mejor hacer las aplicaciones solas. Y no mezclar con órganos fosforados porque puede tener reacción. Polisulfuro de calcio es otro que nos ayuda, como lo dije anteriormente, a controlar la antracnosis. Es un buen controlador de antracnosis. Además de eso, se puede fabricar, alguna gente lo hace, yo no lo hago, yo mejor lo compro, pero alguna gente lo puede hacer, que es cocinando flor de azufre con hidróxido de calcio. Ustedes en internet pueden conseguir la receta, hay mucha gente que lo hace y lo vende también, solo que hay que tener cuidado con la calidad de las materias primas para hacerlo. Monitorear siempre, siempre, siempre. Pero aquí vamos a hablarle un poquitico de lo que la mayoría de la gente quiere. No les voy a dejar recetas porque ustedes son los técnicos que van a ir a ver el problema y van a validar cuál es el producto que mejor se acomoda en la zona, porque estamos hablando desde la zona baja hasta el Cerro de la Muerte en San Gerardo.
La carbendazina es un excelente producto que se ha utilizado, sin embargo, lastimosamente ya va para afuera. Hay un montón de cosas que se han aplicado y que ya no la están quitando. Pero en aguacate ha tenido un buen control, muy susceptible al pH. Tiene que trabajar sin un pH de 5 a 5.5 para que tenga ese efecto que nos dure pues bastante tiempo haciendo efecto fungicida. Ya con pH superiores a 6 se empieza a bajar el efecto. Si sube, si es un agua con 7 de pH, pues esa aplicación lo que le puede durar a ustedes estable en el estañón son 15 a 20 minutos y de ahí ya no tienen nada. Entonces ve la importancia que tienen que tener con el manejo del pH. El cloratonilo no es tan estricto en el pH como la carbendazina, sin embargo, siempre es bueno manejar un pH entre 5 y 6, 6,5 máximo. Se ha usado mucho en el ataque de antracnosis, tiene un buen control. En mezcla con carbendazina, cuando vienen las épocas fuertes de antracnosis, que son octubre y noviembre, últimamente, antes era septiembre, pero octubre y noviembre, y dependiendo del clima, pues hay que correrlo un poco. Tiene un efecto muy bueno para control de antracnosis. Está el Proclorax, que lo usamos en época de floración. Es noble para la flor, pero sí tiene un control bueno en antracnosis. Pero cuando está muy fuerte el clima o muy propenso para la antracnosis, hay que tener cuidadillo a ello porque no es tan fuerte como los anteriores. Las estrovirulinas tienen un efecto muy bueno, sobre todo el piraclostrobin. Y ese yo lo he usado en octubre. Aquí lo usamos, en lo personal yo lo uso en octubre porque tengo una zona crítica. Lástima que no estaba en Rodrigo, pero les hubiera dicho que ahí cuesta ver el sol. En mezcla con un cobre, cuando ya las cosas se salen de control, yo lo meto con un cobre y ahí si para, por las buenas o por las malas. Entonces, si no está muy fuerte el clima, sola nos trabaja muy bien y tiene un efecto tónico y le ayuda a la respiración. Entonces, las estrobilulinas por sí solas tienen ese efecto. Esta es una de las mejores, el piraclostrobin. Yo puse estrobilulina. Estrobilulinas son todas. Se me fue el nombre genérico de la Amistar. No me gusta hablar de marcas porque ya hay varios genéricos. Pero el genérico de la Amistar o el Mistral, cualquiera de esos dos trabaja bien. Cobres, para poner una foto tuve que poner esa, que fue la que tenía aquí. No es propaganda tampoco. Los cobres existen en diferentes moléculas. Está el hidróxido de cobre, el óxido de cobre, el oxicloruro, el cobre pentahidratado y el sulfato de cobre. Esas son las principales que se encuentran aquí. Todas esas están en el mercado costarricense. Todos los cobres indistintamente controlan antracnosis en mayor o menor grado, pero todos controlan antracnosis, tienen efecto bactericida. La mayoría son de origen natural. El óxido cloruro de cobre no, ese es de fábrica, es sintético. El cobre pentahidratado es que le ponen agüita por ahí para que quede más débil. Es el que se puede usar en floración, los anteriores no porque son abortivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cobres cuando estamos en periodo floral y de amarre de fruta. Ahí lo puse, los cobres metálicos son tóxicos para los hongos y bacterias en forma iónica. O sea, cuando el cobre se ioniza es cuando realmente es letal para los microorganismos. Entonces, una de las recomendaciones que se encontraron en Colombia es que no le usen pega, porque de todas maneras se lava. Hicieron el experimento de ponerle pega y sin pega y la verdad es que no hay diferencia estadística entre los dos. Entonces no vale la pena. Mejor dejarlo así y que él haga su control. Yo no lo uso con pega, ni las recetas que yo hago le pongo pega. Salvo el cobre pentahidratado, que lo que le pongo es un penetrante para que nos ayude a entrar. Funciona como bactericida. Normalmente lo usamos en diciembre para el control del remanente de antracnosis y disminuir el anillado de pedúnculo, porque cuando hay anillado de pedúnculo se le mete una bacteria ahí y termina de purgarlo. A veces lo sostenemos con solo ponerle un poquito de cobre pentahidratado. Hay muchas marcas, está ese y está el Fitón, que es el más viejo del país, y está Promet Cobre, en fin, hay un montón de marcas. La roña, importante control, arañas, trips, cirtotrips, el viento nos mete mucho, nos hace heridas,
este honguito necesita una herida para que le entre, entonces hay muchos causales de esas heridas. Usamos los mismos controles de la antracnosis, entonces no voy a repetir esa parte. Esta Phytophthora cinnamomea Rams, Milagro habló bastante de eso, entonces hay detalles que yo no voy a meterme mucho ahí, pero el manejo integrado de la plaga viene desde introducir material sano, y es muy importante que los viveros se certifiquen y que el fitosanitario valide que no lleven nada de plagas, porque no solo la Phytophthora, está el cilindrocarpo, está el Fitium, están otro montón de hongos que mencionó Milagro que nos podemos llevar. Las plagas no aparecen por sí solas, tiene que haber un vector. Y muchas veces, como decía el mismo Alan, los vectores somos nosotros porque llevamos material contaminado a la finca. Entonces sí es importante llevar material sano, que esté libre de plagas y enfermedades, y también cuando la gente está en una zona donde hay Phytophthora, es importante la desinfección del calzado y las herramientas al ingresar a la finca. También lo mencionaron los dos, la desinfección de la herramienta es importantísima cuando uno pasa de un árbol a otro, para no contaminarlo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante porque esta enfermedad tiene sus bemoles, no es tan fácil controlarla. Y una vez que llegó ahí, erradicarla prácticamente se vuelve un dolor de cabeza, o no se puede. Uso de patrones tolerantes. Todo el mundo habla de los patrones que son tolerantes a este hongo. Tenemos Duque 7, Toro Cañon, Dusa, Israel ya tiene otros que no recuerdo el nombre. En fin, hay varios patrones, solamente que son clonados, no de semilla. Hay un error técnico en esto. En semilla no podemos garantizar que ese Duque 7 que nos dio una semilla vaya a ser igual que el papá, que la mamá, porque desconocemos quién fue el papá. Entonces, puede ser que sea tolerante, pero puede ser que no. Puede ser que tenga el efecto enanizante, pero puede ser que no, porque el 50% de los cromosomas son de la mamá y el otro 50% no se sabe de quién son. Lo mismo que el Toro Cañon y el Dusa. Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado de no entrar en ese error técnico, de decirle, mira, toma estas semillas, con esto no te pega Phytophthora, porque ya está probado que es uno de los más tolerantes. Hay unos, está el Thomas, que es el más resistente, pero no es tan productivo, entonces hay que tener un balance de producción contra tolerancia. Ahí se las dejo, a falta de investigación, el país tiene que entrar en eso, ya muchos países solo clonados están prácticamente sembrando, pongo de ejemplo Chile, Sudáfrica está trabajando mucho clonado, Israel está con ese proceso, nosotros no, y eso es un buen control. Creo que España está metiéndole duro también a esto. Ellos tienen otra que se me olvidó el nombre que dijo la Roselini almilari, algo así. Bueno, la podredumbre blanca de la raíz que tiene España, parece que el Duque 7 es tolerante. Entonces, hay varias ventajas con este, que es uno de los más viejos y que no tiene patente, que es muy importante. Manejo, saturación de agua en el suelo y oxigenación del suelo. Milagro lo explicó bastante bien. Estos nadan. Entonces, se pasan en la capa de agua del suelo, de un árbol a otro, de la raíz de un lado, de un árbol se van a la otra. Entonces, sí tenemos que tener drenado el suelo. Aquí son labores mecánicas o culturales. Hay que hacer zanjas para bajar el nivel freático del suelo y poder oxigenar ese suelo y que la tabla de agua baje rápidamente cuando tenemos fuertes precipitaciones. Cuando vamos a sembrar, si tenemos que es un suelo donde ha habido eso, pues hacer una desinfección. Hay varios desinfectantes de suelo, no los voy a mencionar aquí porque hay muchísimos desinfectantes de suelo. Y la otra es eliminación de los árboles que ya estén infectados. Si estamos en una zona donde es propicio, pues lo ideal es ir a arrancar el árbol, quemarlo, ojalá ahí mismo en el sitio, o ver en qué lo echamos para no ir regando todos los que vayan quedando esporas ahí. Si me regaña Milagro, no se enojen, porque yo a veces digo nombres incorrectos de eso, pero ella es la especialista, yo no. A la hora de pasar un árbol por toda la plantación, podemos dejar contaminado por donde pasamos, entonces hay que tener esos cuidados. Y algo muy importante, y Milagro lo acaba de decir, ojo, no todo lo que se pone amarillo es Phytophthora.
lo principal de la Phytophthora cinnamoni es la tristeza que le da al palo y más al agricultor, es que las hojas se caen porque se deshidrata. Él es un hongo vascular, entonces le cierra las entradas de agua, ataca el xilema y entonces las hojas se ven caídas, por eso le llaman la enfermedad de la tristeza. Y la biología del hongo no es para zonas frías, normalmente ataca donde es fuerte, la incidencia es de 1000 metros para abajo, esperemos de que el cambio climático no llegue más arriba. Se ha detectado en otras zonas altas, pero en las zonas nuestras mucha gente confunde y es una cosa, una discusión que tuvimos hace muchos años con la parte de fitopatología, porque aguacate es cinnamoni, eso es todo, y no era así. Hay un montón de hongos y Milagro ya habló bastante de eso, entonces no sigo en esa parte. Control biológico. Ahí usamos hongos antagonistas, la Trichoderma, la Harsarium, también la Aspergillium, también está el Penicillium sp, que nos ayudan a proteger la raíz, pero ojo, son preventivos. Si estamos en una zona donde hay Phytophthora cinnamoni, tenemos que aplicarlo antes de que el árbol esté parasitado, porque si lo aplicamos después, ya una vez que está adentro, ya no podemos hacer algo. Esto lo que hacen es una barrera y protegen la raíz de que no le vaya a entrar este honguito. Control químico. Vea, si se ha visto control químico en Phytophthora cuando está en el grado 1 y 2, o sea, está apenas en los inicios, y que podemos manejar la enfermedad en el árbol para que no suba. Pero cuando está en grado 3 o 4, la verdad es que es mejor no perder tiempo ni plata. Entonces ahí tenemos que discernir. Ya los árboles que se ven ahí es, como decía un señor, llenar un canasto de agua. No se puede. Lo más usado en el mundo es el fosetial. Hay muchas marcas ya. También está el fosfonato de potasio o fosfitos de potasio de 30 a 20, cada uno en concentración. Normalmente usan de 2.5 litros por hectárea, usando 500 litros de agua por hectárea. En Sudáfrica y en algunos países han usado la técnica de inyección. Se inyecta y le hacen con un taladro y se le pone una jeringa y todos los días van inyectando. Algunos han usado inclusive las bolsas que usan para sueros, las cubren un poco ahí para que el sol no dañe el producto y le ponen un goterillo ahí que vaya entrándole en esa herida que le hacemos para que se penetre dentro del árbol. Este producto sí es sistémico, el fosetil es sistémico, perfecto, porque sube y baja, es acropetal, basipital, viaja en el floema y en el xilema. Entonces lo ponemos arriba y le llega a la raíz, entonces por eso nos ayuda a tener un control con el hongo, pero salvo en los inicios. Ya no en el grado 3 y 4 prácticamente es botar la plata. Es más caro el remedio que la enfermedad. Y muchas gracias, espero no haberlos aburrido mucho, ya que Milagrito y Alan no me dejaron mucho que decir. Gracias.